Hola, ¿cómo están? Esto es Realidades Jurídicas. Iniciamos con un gran invitado, una persona que es un gran abogado, además ha sido un gran funcionario público y sobre todo un gran amigo. Estamos el día de hoy con Alberto Elías Beltrán. Licenciado, pues de entrada muchísimas gracias por acompañarnos, por darse ese tiempo para estar con nosotros el día de hoy y sobre todo por compartir el tema, el cual entiendo estará enfocado a la prevención del lavado de dinero. Licenciado, Sí. muchas gracias. No, hombre, al contrario, Fernando Fer, querido amigo, muchos años ya trabajando juntos, de conocernos a ti y a toda tu familia. También excelente abogado eres, excelente sobre todo, y una excelente y perfecta persona. Y muchas gracias por la invitación. Y sí, platicaremos un poco respecto del régimen de prevención de lavado de dinero, sobre todo que en este año inicia la nueva evaluación conforme a la quinta ronda de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera, conocido por casi todos como GAFI por sus siglas en francés, en donde es la cuarta ocasión que se evalúa México en el régimen de prevención y combate al lavado de dinero, al financiamiento al terrorismo y también a partir de 2013 al financiamiento a la proliferación de armas de destrucción en masa o masiva, como le denominan, sobre todo el régimen de sanciones, principalmente en esa materia, lo que es Corea del Norte. Pero con mucho gusto platicamos y sobre todo de esta evaluación y de que ahora se ha sonado mucho y que ha estado discusión una reforma a la ley antilavado, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que presentó el grupo parlamentario del Senado de Morena y que ha estado en discusión, y tengo entendido que se inició un foro abierto donde van a participar el día de mañana diversos sectores privados en la discusión del dictamen ahí de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Perfecto. Pues el tema es vasto, existen muchas preguntas, pero Sí. iniciemos por lo primero. ¿Quién es Alberto Elías Beltrán? Nos gustaría saber, la gente que tal vez no lo conozca. Alberto Elías Beltrán fue encargado de la entonces Procuraduría General de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto hasta el 30 de noviembre de 2018. Y nos gustaría preguntarle, porque es un tema, digamos que, sobre todo los jóvenes que estudian Derecho, ¿usted en dónde estudió, licenciado? Bueno, yo inicié mis estudios de Derecho en la Escuela Libre de Derecho. Iniciamos esto primero de septiembre de 1989, que ingresé a la Escuela Libre de Derecho. Normalmente son 5 años, me retrasé, repetí tercer año. La razón por la que repetí tercer año fue porque ya estaba laborando desde el segundo y en cuestiones de procuración de justicia desde el 1 de septiembre del 90. Inicié en temas de procuración de justicia en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. No existían lo que ahora son las desconcentradas, después pasaron a ser, antes eran delegaciones regionales y me tocó participar ahí pues, de oficial mecanógrafo este, en diversas agencias del Ministerio Público, en la delegación regional Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, eran lo que eran las agencias 24, 25 y 45 de ese entonces, ¿no? Hoy son eh, territoriales, ¿no? Sí. Fiscalías concentradas territoriales, una en cada alcaldía de la Ciudad de México. Antes no existía una por cada alcaldía. Esto sucedió con una reforma, si no me recuerdo, de 1995 aproximadamente, en donde se amplían esta red de despliegue regional, por decirlo de alguna forma, de la Procuraduría de la Ciudad de México. Y entiendo también que estuvo laborando en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿cierto? Sí, ahí después de varios años de estar trabajando tanto en la bueno, hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la entonces Procuraduría General de la República, entré a laborar igual un 1 de septiembre, pero de 1990, de 2007, a la Unidad de Inteligencia Financiera, primeramente como director general adjunto de procesos legales, que es el que interpone todas o presenta todas las denuncias y da seguimiento a las denuncias ante la entonces Procuraduría General de la República por delitos de lavado de dinero. Realmente nunca en el periodo que estuve en esa dirección general adjunta se dio algún caso de financiamiento del terrorismo, que son los dos principales delitos que analiza y presenta denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera, hasta octubre, finales de octubre de 2016, donde me traslado a la Procuraduría General de la República como su procurador jurídico y de asuntos internacionales, y posteriormente en octubre, mediados de octubre de 2017, perdón, sí,
es que entro como encargado de la propia institución, esto en base al propio reglamento, y que no había las condiciones políticas, al parecer, para poder designar a un nuevo Procurador General de la República. Estaba en ese entonces todo el tema de, del fiscal carnal. Sí, Todavía claro. no entraba en vigor lo que era la fiscalía. Esto, como ustedes saben, fue hasta 2019, con el doctor Hertz, que entra primero como su procurador jurídico de asuntos internacionales, encargado también del despacho. Se da el proceso de creación o que inicie la Fiscalía General de la República y conforme a la determinación del Senado, pues fue una buena decisión que fuera el doctor Hertz Manero quien fuera el primer fiscal general de la República en México. Y es importante este antecedente porque realmente el tema que hoy vamos a tocar, pues sí, sí tiene que ver con la historia, su historia profesional. Entonces es importante porque tiene el conocimiento y la experiencia sobre todo para hablar de este tipo de tema. Sí, por ejemplo, las últimas dos evaluaciones que hizo Gafi como Grupo de Acción Financiera Internacional y que también realizó de manera conjunta lo que es hoy el Gafilat, que es el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana. Las últimas dos fueron la más reciente, 2017, la anterior fue en 2008. Me tocó participar de forma directa en 2008 y mucho más activo en 2017. Una buena parte dentro del inicio de esta evaluación, estando como director general normativo y de la implementación de la ley antilavado en la unidad de inteligencia financiera, estaba a cargo, digamos, de esta evaluación. Posteriormente, como participa también la Procuraduría o la Fiscalía General de la República en estos procesos de evaluación, estando de su Procurador Jurídico de Asuntos Internacionales, pues evidentemente también nos tocó participar de manera intensa en esta evaluación de 2017, cuyo resultado de evaluación mutua salió aprobado en enero de 2018. ¿Y qué fue el resultado de esta evaluación? Pues mira, el resultado fue, pues digamos, mejor que 2008, mucho mejor. Desde 2008 hasta 2017, las diversas instancias del gobierno federal, llámese Procuraduría General de la República, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en sus distintas instancias que participan en el régimen de prevención del lavado de dinero, Unidad de Inteligencia Financiera, las comisiones supervisoras de las entidades financieras, el propio Congreso de la Unión con un gran esfuerzo para procesar dos grandes reformas. Una fue la publicación o el desarrollo legislativo de la ley antilavado, la Ley Federal para la Prevención, conocida también como la Ley Antilavado, que se publica en 2012, pero también todo un esfuerzo que se dio en 2014 por parte del Poder Legislativo, que fue una publicación del 14 de marzo de 2014, donde se modifican diversos delitos del Código Penal Federal, donde los principales es, pues obviamente, el 400 bis, que se transforma y se modifica conforme al estándar internacional, y el 139 cuater y 139 quintes, que establece el nuevo tipo penal de financiamiento al terrorismo, también conforme al estándar internacional, lo que califica Gafi, y para poder lograr este tipo penal de financiamiento al terrorismo, se modificó el terrorismo nacional, el terrorismo internacional, ataques a las vías generales de comunicación, robo en materia de material nuclear, redactivo, etcétera, para poder dar cumplimiento correcto a estos estándares internacionales y poder tener un régimen mucho más robusto. Entonces, sí se trabajó mucho, evidentemente también en la reforma de 2014 de enero que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, toda la denominada reforma financiera, donde se modifica en casi todas las leyes financieras el régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y se incluye lo que hoy es muy conocido por todo el mundo, que es esta famosa lista de personas bloqueadas, que establece que, de conforme a las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se establecerán los parámetros de inclusión y exclusión para las personas, sean físicas o morales, pueden incluirse en esta famosa lista que genera la primera obligación, la suspensión de cualquier acto, actividad o servicio que realicen las entidades financieras con sus clientes y usuarios. Como ustedes saben, pues ha estado muy en todo un proceso con la Corte de que si es constitucional, no Sí, constitucional. La claro. primera sala sacó una primera resolución, posteriormente la segunda sala ha sacado determinadas resoluciones declarando parcialmente, a mi gusto, inconstitucional esta lista de personas bloqueadas.
por no cumplir con diversos estándares de derechos humanos previstos en diversos artículos de nuestra Constitución, etcétera. Y se sigue peleando por parte del gobierno de mantener esta lista de personas bloqueadas. Hubo una jurisprudencia, si mal no recuerdo, de la segunda sala muy controvertida, Es correcto. emitida, si mal no recuerdo, en ese entonces por el ministro Medina Mora. Correcto, sí. Muy controvertida. Sí, son varias las resoluciones que emite la Corte. Primero, la primera sala declara inconstitucional la lista de personas bloqueadas. Absoluto. Una declaración de violación de derechos humanos de forma absoluta. Lo que hace la segunda sala como ponente el entonces ministro Medina Mora, que tenía pleno conocimiento de estos temas por haber estado, perdón, de director general del CISEN, en seguridad pública y también como titular de la Procuraduría General de la República, pues no estaba ajeno a los temas en materia de prevención de lavado de dinero y combate a este fenómeno delictivo, pero también al financiamiento al terrorismo. ¿Y qué es lo que hace esta segunda sala? Dice no a la primera. ¿Sí? Sí es constitucional para efectos de cooperación internacional. Esto bajo la visión principalmente del tema de financiamiento al terrorismo. No hay que olvidar que en el tema de financiamiento al terrorismo el tipo penal lo establece una convención de Naciones Unidas, es que el Convenio Internacional de Represión contra el Financiamiento al Terrorismo, que establece los estándares del tipo penal. Sin embargo, otra parte sumamente importante son ciertas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. México es parte, suscribió la Carta de Naciones Unidas y conforme a su artículo 24, todas las determinaciones del Consejo de Seguridad son obligatorias para los países miembros de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que establecen estas resoluciones, que principalmente son las resoluciones que ha emitido este órgano de seguridad de Naciones Unidas? La principal es la que ha determinado terroristas o ha determinado como terroristas todo este régimen de Al-Qaeda y Talibán. ¿Sí? Y además existe otra resolución que es la 1373 de 2001, que sale a partir de los lamentables sucesos de Nueva York, en donde se establece que los países miembros de Naciones Unidas, cumpliendo con determinados requisitos, puede designar terroristas. Entonces tenemos estas dos grandes resoluciones y sus sucesorias que van incluyendo más regímenes o organismos o individuos terroristas, en donde se establecen principalmente 4 sanciones. ¿Sí? La de no recibir personas, no recibir aviones, barcos, etcétera, la prohibición o restricción de intercambio de armas y la que le toca, digamos, en el régimen financiero, que es las restricciones financieras. Ningún país puede aceptar que sus connacionales, sus ciudadanos, puedan realizar ninguna actividad económica con las personas designadas. En México no teníamos ese régimen. Justamente es una pregunta que es muy importante. Actualmente, con la llegada de Trump, él, no sé si ya haya firmado una orden ejecutiva o esté por firmarla, en declarar a los cárteles en México como, o más bien lo que realizan como actos terroristas. De alguna manera, jurídicamente, ¿usted cree o debería haber algún impacto en la simple declaración como terroristas de cárteles mexicanos? Pues evidentemente sí hay un impacto fuerte en la parte del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Tendría que incluirse en esta lista de personas bloqueadas. Seguramente se van a incluir en diversos listados, como es el de OFAC, ¿sí? No hay que perder de vista que la Asociación Mexicana de Bancos o la Asociación de Bancos de México firmó en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo un convenio con OFAC para poder hacer suya la lista OFAC. Al no ser una lista reconocida por el Estado mexicano, ellos asumen esta responsabilidad para cumplir con las restricciones financieras de toda persona que esté en OFAC. Entonces, en ese sentido, va a haber mucho trabajo por parte de las entidades financieras y las actividades vulnerables, que son estas actividades que están en la ley antilavado no financieras, que tienen un régimen de prevención de lavado de dinero, donde van a tener que hacer una debida diligencia reforzada, ¿sí? Tener mayor cuidado sobre el origen y destino de los recursos, y en el momento que identifiquen a estas personas su posible vínculo,
pues simplemente tendrán o no simplemente tendrán que bloquear cualquier operación y reportarlo de manera inmediata a la unidad de inteligencia financiera a partir de estos reportes denominados inusuales o sospechosos bajo el régimen de estas 40 recomendaciones del Entonces, GAFI. digamos, bajo estos parámetros que usted nos platica, ¿cómo podríamos comprender un régimen, digamos, de prevención de lavado de dinero en México? ¿Qué leyes incluiría? ¿Qué autoridades participan dentro de la prevención? En el régimen de prevención de lavado de dinero, pues primero, la base son los sujetos obligados, son los que alimentan de información a la unidad de inteligencia financiera. En un principio, inicia con el sector bancario, conforme al inicio del propio GAFI. Posteriormente se amplía a otros sectores de orden financiero. En México, desde 2004, está todo el sector financiero. En 2018, con la publicación de la ley FinTech, evidentemente se incluye un régimen de prevención de lavado de dinero, y con la entrada en vigor de la ley antilavado, se amplía no nada más al sector financiero, sino a otras actividades y profesiones no financieras, como los denomina en su traducción el GAFI, que en su término en inglés son los gatekeepers, que son los porteros. Principalmente les denominan gatekeepers, que son los porteros de la economía de un país, para evitar que ingresen recursos de una posible procedencia ilícita a la economía o al mercado nacional. Y se amplía, y adicionalmente se hace una reforma a la ley del mercado de valores, un artículo 226 bis, para incluir a los asesores en inversión, también bajo el régimen del financiero. Y así tenemos la base, que son las entidades financieras, todas las entidades financieras en México, y 16 actividades vulnerables que están previstas en el artículo 17 de la ley antilavado. Algunas podría. Pues para mencionar unas, fracción primera del artículo 17 son los juegos con apuestas, sorteos, concursos. Fracción segunda básicamente corresponde a las tarjetas de crédito, servicios o prepagadas no emitidas por instituciones financieras. Una fracción tercera, que son cheques de viajero, ya casi en desuso en nuestro país. Sin embargo, está la posibilidad de que las instituciones de crédito, en términos de la propia ley general de títulos de operaciones de crédito, puedan emitir cheques de viajero, por eso están regulados. Fracción cuarta están los créditos mutuos, préstamos con o sin garantía, que no emitan entidades financieras. También está la comercialización de vehículos terrestres, marítimos, aéreos, nuevos, usados. Está la comercialización de servicios de blindaje, la comercialización de joyas, relojes, metales y piedras preciosas, entendiéndose los metales oro, plata y platino. Hay un listado alrededor de 6 piedras preciosas que debe de ser actualizado. Existen ya nuevas piedras con un valor por encima del diamante, de la esmeralda, del rubí, etcétera. Está también servicios de blindaje, servicios de fe pública, en las que se incluye a los notarios y corredores públicos con ciertos actos, y también a servidores públicos que dentro de sus facultades tengan la función de dar fe, ¿sí? Está la parte de comercialización de obras de arte y activos virtuales. Es una última eh, integración a este listado, que en base a la propia ley FinTech, ¿sí? La ley FinTech se rige a los activos virtuales que estén autorizados por el Banco de México. Los que no estén autorizados por el Banco de México y que se comercialicen en México, les aplicará la ley antilavado, ¿sí? A partir de ahí, que es la base, ¿a quién le entregan la información? Que son diversos reportes, una gran mayoría en la parte financiera. Le tienen que presentar diversos avisos o reportes de operaciones a la unidad de inteligencia financiera, que es entendida en el régimen internacional como la unidad central nacional de recepción de todos estos reportes y de otra información que resulte útil. La analiza y la disemina. ¿Quién la disemina? Pues evidentemente a las procuradurías, principalmente a la Fiscalía General de la República. Con la ley antilavado se faculta para que también se le pueda dar la información a las instancias encargadas de combate a la corrupción y a las fiscalías o procuradurías de las entidades federativas, en adición, evidentemente, a la Fiscalía General de la República. ¿Quiénes son los órganos supervisores del cumplimiento de este régimen preventivo? En la parte financiera, la CONSAR, que regula o supervisa del cumplimiento a las AFORES, exclusivamente la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que por su propio nombre, pues evidentemente supervisa las instituciones de seguros y de fianzas conforme a su propia ley de instituciones de seguros y de fianzas, y el resto de las entidades financieras la supervisa la Comisión Nacional Bancaria,
tanto a lo que se le llaman las entidades tradicionales como a las no tradicionales. ¿Cuáles son estas no tradicionales? Centros cambiarios, transmisores de dinero y las OFOMES no reguladas. El resto, pues evidentemente es lo que serían las entidades financieras tradicionales, donde el régimen mucho más robusto la tienen las entidades de las instituciones de crédito, los bancos, tanto de primero como de segundo piso, son las mismas disposiciones, y el régimen les obliga a alrededor de unos 7 reportes, los inusuales o sospechosos, internos preocupantes. Estos dos objetivos, internos preocupantes, se refiere cuando algún empleado, funcionario, directivo, apoderado incumple con el régimen de prevención o no se comporta como debería de ser o se ve que hay una anomalía en su comportamiento, tiene que presentar este reporte interno preocupante. Son los únicos dos subjetivos. Tienen que ser analizados por unas estructuras internas, un comité de comunicación y control que les presenta estos casos a través de su oficial de cumplimiento. El resto de los reportes son objetivos cuando lleguen a algún umbral. El relevante, que es el que tiene más años, al igual que el interno preocupante y los inusuales, que es cuando llegan operaciones en efectivo, metalamonedado, billetes, ya sea en moneda nacional o divisas, cuando el importe sea igual o superior a los 7,500. El régimen internacional habla de 10,000, en México se modifica en 2016 para poder pasar de los 10,000, reducirlo a 7,500, toda vez que la Unidad de Inteligencia Financiera establecía que había pérdida de información por el tipo de cambio. Sí, que en 2017, 2008 estábamos en números, un tipo de cambio de arriba de 18 pesos, entonces se ajustó en eso y fue pasando el tiempo y modificaciones a las disposiciones de carácter general de las diversas entidades financieras, se fue modificando para que la mayoría tuviera esos 7,500. Hay reportes para instituciones de crédito de cheques de caja, cuando el valor del cheque de caja que se comercialice, ya sea la venta o compra, sea igual o superior a los $10,000, transferencias internacionales de fondo cuando la transferencia de envío o recepción sea igual o superior a los 1,000, operaciones en dólares en efectivo, etcétera, ¿no? Digamos, son los diversos reportes a que están obligados, y las actividades vulnerables, pues es un reporte objetivo que cuando llegue a ciertos umbrales tendrán que presentarlos. Ok, ¿Sí? este, digamos, es un término bueno, más bien, es un régimen de prevención de lavado de dinero que nos ha dado de forma muy detallada, licenciado. Entiendo que actualmente también las empresas están, digamos, dando cumplimiento a esto que se llama compliance penal. Ujú. Básicamente, este régimen de prevención de lavado de dinero, entiendo que forma parte precisamente para el cumplimiento o darle, digamos, certeza a este compliance penal. ¿Qué medidas podrían implementarse por parte de las empresas que precisamente estén en este proceso de cumplimiento o de integración del compliance penal dentro de sus corporaciones? Pues mira, sí, efectivamente es parte. Yo creo que en México parte de este concepto de compliance inicia con el tema de prevención de lavado de dinero. Posteriormente se fue ampliando al compliance fiscal, al compliance laboral, ¿sí? Al compliance ambiental, ¿sí? Y pues posteriormente yo creo que de manera muy importante lo que es el compliance penal propiamente hablando, con esta inclusión o reestructura del régimen penal a las personas morales o personas jurídicas, como lo señala la propia normatividad penal, que difiere ahí, ya no son personas morales, sino habla de personas jurídicas, Ujú. con un catálogo muy claro de delitos al orden federal, de responsabilidad o consecuencias jurídicas por la comisión de algún posible delito a partir del artículo 11 bis y su correspondiente régimen procedimental en el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se establece que podrá llegar hasta no ser sancionado la persona jurídica si tiene un compliance, Así es. ¿no? En términos, digamos, muy generales por el tiempo que tenemos. ¿Cómo podríamos entender un compliance? Pues el compliance, primeramente bueno, hay un ISO, hay La norma. una norma para el compliance. Primeramente tendríamos que cumplir con este ISO que existe en nuestro país, pero principalmente, pues uno, tiene que haber un documento, un manual, una base de los procedimientos por los cuales la organización va a cumplir con el compliance. Pero no nada más una normatividad interna a través de un manual, sino tiene que haber áreas encargadas del seguimiento y verificación del cumplimiento del manual. ¿Sí? Es fundamental.
Funciona igual, como una especie de ley orgánica dentro del gobierno, ¿no? Es algo muy símil, por lo que entiendo. pues sí, correcto, es como te va a regir internamente para evitar que se incumpla con diversas normas de prevención de lavado de dinero, delitos o determinados delitos, en cuestiones ambientales, dependiendo del giro de la persona moral o la persona jurídica, pues el laboral. Últimamente ha habido una serie de reformas que obligan también a combinar el compliance laboral con el compliance penal, ¿sí? Todo este régimen del RESPE, ¿sí? Toda esta modificación al régimen laboral de esto famoso y bien hecho, restringir el outsourcing, Que es la ¿sí? subcontratación, La ¿no? subcontratación puede subcontratar, sí, con determinadas características, cumpliendo el que va a subcontratar de que esta persona a la que, o empresa a la que se va a subcontratar para prestar determinados servicios cumpla con su régimen laboral de sus empleados, que estén dados de alta, etcétera, sí, que estén registrados ante la Secretaría del Trabajo, etcétera. La parte fiscal, evidentemente, ha tenido un componente muy fuerte de compliance, ¿sí? Verificar la famosa lista del 69B. ¿Se puede verificar esa lista? Es pública, son dos listas, el Ok. 69B. El 69B eh, fue yo pensaría que debió haber sido la guía para la lista de personas bloqueadas. ¿Por qué razón? Cuando sale por primera ocasión, esta famosa lista del 69B de operaciones simuladas, ¿sí? Empieza también un proceso, sí, judicial de su posible inconstitucionalidad, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la Corte? En todo este proceso le permite al gobierno federal hacer modificaciones. ¿Por qué? Porque la resolución venía contraria, le iba a declarar inconstitucional, ¿sí? Y la iba a declarar inconstitucional, si no me recuerdo, estaba en la misma sala donde estaba el ministro Ortiz Mena, que había presidido el SAT, había sido jefe del SAT, pero sí, evidentemente para ellos y para los miembros de la sala, pues era considerado como inconstitucional. Sin embargo, en todo este proceso de declaración de su posible inconstitucionalidad, le dio oportunidad al SAT para modificarlo. ¿Y qué es lo que hace? Primero hace una lista, ¿sí?, que se publica en el diario oficial provisional, en donde saca un catálogo de contribuyentes, en donde presumiblemente hacen operaciones simuladas. ¿Sí? Se publica en el diario oficial y se fija una temporalidad para que ellos acudan ante el propio Servicio de Administración Tributaria a desvirtuar esos elementos que tiene el SAT para poder determinar esa presunción. Concluido este procedimiento que está previsto en la normatividad, en ley, no en reglas, no en miscelánea fiscal, sino está en la ley, ¿sí?, fiscal, en el cuerpo, diversos cuerpos normativos fiscales, ¿sí?, llega a una conclusión donde se desvirtuó o si no, saca una nueva lista definitiva. Y a partir de ahí, pues empiezan todas las consecuencias legales y jurídicas respecto de estos contribuyentes, cancelación de sellos digitales, Y etcétera. se formulan las Y denuncias obviamente correspondientes. toda la afectación a los terceros. ¿Por qué? Porque toda factura emitida por estas personas en la lista definitiva del 69B, pues no podrán o no pudieron haber hecho deducibles, ¿sí?, estas facturas o CFDIs emitidos por estos contribuyentes. Esto es lo que debió haber seguido un poco, o a criterio de la misma Corte, la lista de personas bloqueadas. Ujú. ¿Sí? Tendrías que notificarle previo a la suspensión de posibles simulaciones de operaciones o posibles operaciones que pudieran estar vinculados con el origen de estos como ilícito, derivado de si desvirtúa, no desvirtúa, bloquear. ¿Cómo está la normatividad? Primero bloquean, van a la unidad de inteligencia financiera a ejercer su derecho de audiencia para ver si desvirtúan o no, pero el daño ya está cometido sin ¿Qué es lo que dice la Corte? No existe una determinación previa, un juicio previo para la sanción. Sí, sí, claro. Y esta lista de personas bloqueadas, pues es la que da cumplimiento a estas resoluciones del Consejo de Seguridad en materia financiera. Esta sanción financiera del Consejo de Seguridad, porque suspende cualquier operación con estas personas que aparezcan en estos listados de Naciones Unidas. Este procedimiento interno que lleva la UIF, ¿cómo lo realizan? O sea, realmente porque si existía o existe un problema de derecho de audiencia, precisamente porque te bloqueaban y no, pues no sabías hasta que estabas bloqueado Mira, prácticamente. el problema real es que los recursos se van.
que difícilmente hay permanencia de los recursos. Parte de los elementos y lo que ve la unidad de inteligencia financiera desde su creación a la fecha es uno de los elementos de riesgo es la falta de permanencia de recursos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que busca las personas o grupos que se dedican al lavado de dinero? Irlo transformando, irlo transformando. Por eso también es muy importante el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque establece el aseguramiento de bienes por valor equivalente, Sí, sí, claro. que es fundamental para una investigación en temas de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque lo que buscas es transformar los recursos de origen lícito y darles la apariencia de legales. Sí, 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 sí. ¿Sí? Entonces, en este proceso de lavado de dinero, pues existen en muchas ocasiones poca permanencia de los recursos, que es lo que se buscaba por parte, o se busca por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera para los casos de lavado de dinero, distinto al de financiamiento del terrorismo. Yo lo separaría esas dos funciones que tiene la lista de personas bloqueadas para la parte de lavado de dinero. ¿Qué es lo que sucedía? Cuando la Unidad de Inteligencia Financiera, a partir de sus análisis, determinaba las posibles operaciones de lavado de dinero, presentaba la denuncia a la Fiscalía o Procuraduría General de la República y, como ustedes saben, pues no es lo mismo los elementos para bloquear que para asegurar. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pues presentaba la denuncia, solicitaba el aseguramiento de activos que tenía identificado en muchas ocasiones en el sistema financiero, después de los actos de investigación que realizaba el Ministerio Público de la Federación, determinaba el aseguramiento de algunas cuentas, evidentemente pues, los recursos ya no existían o los que había identificado la unidad de Y justo, inteligencia financiera. Entonces, con esta lista de personas bloqueadas, pues, ¿qué garantizaba? ¿Sí? Que los recursos no se fueran. sí, 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 de alguna manera era una medida, digamos, de molestia, pero es Era un acto de provisional. molestia, pero bueno, el enfoque era poder mantener estos recursos de posible origen ilícito y que el Ministerio Público en actos posteriores y conforme a diversos actos de investigación pudiera determinar el aseguramiento de esas cuentas y de esos activos. Sí, claro. Justo en este tema sí quería que yo me gustaría poner énfasis. Hace algún tiempo hubo una discusión precisamente porque la Fiscalía General de la República tenía una gran molestia respecto a la UIF. Decían, es que presentan las denuncias y no ofrecen pruebas para sustentar nosotros un eventual aseguramiento. E incluso en un medio de comunicación, si mal no recuerdo con Carmen Aristegui, hubo un debate al respecto, si la UIF estaba o no obligada, además de la denuncia o la querella, a presentar pruebas para que pudiera asegurar la fiscalía. La fiscalía dice, no puedo asegurar porque solo tengo tu denuncia, y la UIF decía, bueno, yo solo estoy obligado a hacerte del conocimiento de un hecho delictivo y tú tienes la obligación de allegarte de las pruebas. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué opinión le merece este tipo de debate que existió? Mira, mi opinión, haber estado en las dos áreas y en un tiempo encargado de presentar las denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera, yo creo que sí se pueden aportar diversos datos de prueba dentro de la propia denuncia. A lo mejor no los que quisiera necesariamente la fiscalía. ¿Por qué? Porque no tiene actos de investigación. O sea, tú, Fer, eres abogado de instituciones financieras. Vamos a hacer un símil. Una institución financiera pues, tiene su área de investigación, sus áreas de auditoría. Entonces puede presentar una denuncia con muchos elementos o datos de prueba que le van a servir al Ministerio Público para llegar en su momento hasta asegurar casi de inmediato pudiera llegar a darse. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con la unidad de inteligencia financiera que no tiene capacidad de investigación, no tiene facultades de investigación, tiene facultades de análisis? ¿En qué sí podría aportar más? Bueno, la unidad de inteligencia financiera se nutre, evidentemente, como platicamos, de los diversos reportes de operaciones que presentan las instituciones financieras o entidades financieras, como los avisos que presentan las actividades vulnerables. Tiene acceso a diversas bases de datos, Del ¿sí? sistema financiero. Mm, De otras Ok. autoridades, digamos principalmente el SAT, ¿sí? Cuestiones de aduanas. Tiene, digamos, acceso a lo que es todo y recibe la información, digamos, patrimonial en términos de lo que presentan los notarios, ¿sí? Tiene acceso al registro público de comercio que administra la economía, tiene diversos accesos a bases de datos, ¿sí? Desde tus propias facultades, como las facultades que también le otorga la propia ley antilavado, ¿sí? Donde se fortalece estas capacidades a la unidad de inteligencia financiera
y a la propia Fiscalía General de la República para acceder a bases de datos de autoridades de los 3 niveles de gobierno, hasta órganos constitucionales autónomos, cumpliendo determinados requisitos, un convenio, etcétera, la parte de confidencialidad, pero también tiene la facultad de requerir información a las entidades financieras a través de la comisión que corresponda, Comisión Nacional Bancaria y Valores, para temas de casas de bolsa, sociedades de inversión, propias instituciones de crédito, la cual, sí, no requiere de control constitucional. Tú te acordarás que en 2017-18 declararon inconstitucional el entonces artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, que daba el acceso a determinadas autoridades no violentando el secreto financiero o el secreto bancario. Viene de un caso que declaran inconstitucional, de un caso de extorsión de la Ciudad de México, donde alegan la inconstitucionalidad por violentar datos personales y que requería de un control judicial. Viene esto en una declaración de inconstitucionalidad de la fracción 12ª del entonces artículo 17, actual artículo 142. 142, con las mismas fracciones, las mismas autoridades. Posteriormente se declara la inconstitucionalidad de la fracción primera, que le compete, digamos, al Ministerio Público Federal, ¿sí? Al titular de la Fiscalía, ya a los servidores públicos en las que haya delegado dicha facultad. En el caso de la fracción segunda, hablaba del titular de las Fiscalías de los estados y los subprocuradores, no hablaba de una delegación de facultades. Sin embargo, no se declara inconstitucional las diversas fracciones. Sí, no. Se pelearon mucho. La fracción que le corresponde a la Secretaría de Hacienda es la fracción quinta del artículo 142, que habla de la Secretaría de Hacienda podrá solicitar información para el cumplimiento o revisión de algunas funciones o obligaciones. Uno, las obligaciones en materia de lavado de dinero. También le compete para esta facultad a la propia Fiscalía, a la Procuraduría Fiscal de la Federación para temas de lavado de delitos de orden fiscal, defraudación fiscal, contrabando, etcétera, o el propio SAT. Sí, es muy amplio esta fracción quinta, habla de la Secretaría, quien todas las autoridades hacendarias que tengan competencia para requerir, ¿no? Sí, Una porque además inteligencia sería, financiera procufiscal. Y en las denuncias podría llegar a tener un mayor análisis si solicitara la información, que en ocasiones sí solicita la información, la analiza y puede ser mucho más preciso en las operaciones. sí, por supuesto. Porque además sería muy riesgoso que fuera inconstitucional el hecho de que en ejercicio de sus facultades, Hacienda, a través de la UIF, solicitar información de las personas. Claro. O el SAT, oye, pues en un tema de una auditoría fiscal, ni modo que no se Sí, requiera claro. a las instituciones financieras, oye, pues no me puedo quedar al dicho del cliente, del contribuyente. Si, oye, tengo nada más estas 3 cuentas, espérame. Pues resultó que tenía 5 cuentas de ingresos. Sí, claro, porque incluso dentro de la fiscalía, este era un tema, decía, no podemos hacer nada porque creemos que es ilegal o inconstitucional la información que nos hace llegar la UIF, de toda esta información del SAT prácticamente, y Claro. de alguna manera me parecía, pues no me parecía lógico. Esta información que pueda llegarse a la unidad de inteligencia financiera, hacer su análisis y presentarlo junto con datos de prueba de la denuncia que en su caso presentara, pues evidentemente no puede servir los estados de cuenta al Ministerio Público para, ¿sí?, llegar a solicitar una audiencia inicial, pero finalmente sabe ya qué pedir. Exactamente. Sus áreas contables, hay una unidad especializada en análisis financiero, podrá determinar cuáles con mayor apreciación pudieran ser objeto de una posible investigación de lavado de dinero o llegar a una siguiente etapa de investigación, no nada más quedarse en la inicial, sino en la complementaria, y solicitar al Ministerio Público a través de juez de control determinadas operaciones, determinados estados de cuenta, etcétera, y hacer mucho más precisa y eficiente la investigación. Sí, por Creo supuesto. que la colaboración es Necesaria. necesaria para poder llegar a buen fin. Ahora, con la iniciativa que presentaron, que platicábamos al inicio, viene una modificación nuevamente al 400 bis, no tanto en la descripción típica del delito, sino básicamente en la parte del requisito de procedibilidad. El actual 400 bis establece que cuando las operaciones, posiblemente de lavado de dinero, toquen el sistema financiero, se requerirá una denuncia previa de la Secretaría de Hacienda. Quien la ejerce esta denuncia previa en términos del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda en su artículo 10 del nuevo reglamento interior de la Secretaría de Hacienda, pues es la unidad de inteligencia financiera. ¿Sí? ¿Qué es lo que están proponiendo en esta iniciativa? Que cuando se mantenga, ¿sí?, pero sí dentro de las investigaciones que realiza el Ministerio Público, ve posibles operaciones de lavado de dinero, ya no se va a requerir. Ya no se va a requerir.
dinero se va a requerir. Es un tema que tiene que analizar bien la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Porque este requisito de procedibilidad nace o surge en México por una protección del sistema financiero. Y el encargado de proteger el sistema financiero es la Secretaría de Hacienda. Entonces ellos tendrán que revisar y analizar y evidentemente cuál es la opinión que tiene la Fiscalía General de la República. ¿Sí? Si la va a necesitar, no la necesita, le es útil o no le es útil. ¿Sí? Eso es un tema de política pública que se Sí, tendrá que sí, sí, sí. definir para ver esa situación. Yo te diría que es una inquietud que siempre ha tenido la instancia de Procuración de Justicia Federal, entonces Procuraduría General de la República, en el proceso legislativo de lo que te platicaba de esta reforma al 400, del actual 400 bis, también quiso eliminar este Sí, requisito de sí, 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 procedibilidad. sí. La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la propia Proco Fiscal y también en una intervención que hizo la Consejería Jurídica, estamos hablando de 2011, 2012, 2013, todo este proceso legislativo, pues determinaron que sí se tenía que mantener. ¿Qué están eliminando? Un último párrafo del 400 bis actual en esta iniciativa, en donde establece cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en sus facultades de comprobación determinen posibles conductas que Actividades, sí. pudieran dar el delito de lavado de dinero, tendrá que ejercer sus facultades de fiscalización y denunciarlo. Esto ¿Cuál es su punto de vista? ¿Usted Este qué artículo considera? era, sobraba, generaba mayores confusiones. Se alegaba por parte de la defensa de quienes estaban sujetos a investigación del delito de lavado de dinero que el SAT, porque es el único que puede realizar si lees el párrafo, pues solamente el SAT lo puede hacer. Sí, sí, sí. Entonces decían, para que pudiera darse y configurarse el delito de lavado de dinero en términos de este último párrafo del 400 bis, tendría que haber un acto de fiscalización del SAT en materia fiscal. Pues por supuesto no. ¿Por qué? Porque se rompe el principio internacional o el estándar internacional donde establece que el delito de lavado de dinero tiene que ser ajeno, Autónomo de alguna manera. autónomo y no vinculado al tema fiscal, es en específico. Precisamente cuando nace el delito de lavado de dinero en 1996, en una reforma, ¿sí? Se modifica el Código Fiscal de la Federación, incluyen o adicionan el 115 bis del Código Fiscal de la Federación para incluirlo. Y al poco, perdóname, eso fue en 90 y en 96 con las reformas que se modifica todo el régimen, federal contra la delincuencia organizada, se crean unidades especializadas, se crea por primera vez la unidad especializada en temas de lavado de dinero dentro de la Procuraduría General de la República, se modifica y se traslada el del 115 al Código Penal, al 400 bis, con una redacción que no cumplía con el estándar, pero bueno, por lo menos ya se había diferenciado de un delito de orden fiscal. Entonces, el eliminarlo creo que es correcto, porque genera más confusión. Sí, sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque nada tiene que ver. Lo que sí, cuando hay una obligación, y esa ya está en el propio reglamento interior del SAT, en todas las administraciones generales que realizan auditorías de orden fiscal, de Auditoría General de Auditoría Fiscal Federal, Auditoría General, Administración General de Auditoría del Comercio Exterior, etcétera, cuando realizan sus auditorías y determinan ellos que unas posibles operaciones de lavado de dinero tienen la obligación en términos de reglamento interior de darle vista a la unidad de inteligencia financiera. Eso ya está cubierto, Sí, sí, ¿no? sí, 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 de No alguna tendría manera. que estar dentro del tipo penal, no forma parte del tipo penal. No, de hecho sí no tendría que. O sea, en ¿Sí? realidad es un tema Entonces creo incluso procesal, que podríamos tiene decir. esa ventaja. También esta reforma es algo que le falta al tipo penal de financiamiento al terrorismo, es que modifican o pretenden adicionar al listado que platicábamos ahorita del 11 bis del Código Penal Federal el delito, ¿sí?, de financiamiento al terrorismo. Cuando se crea, hay que recordar que previo a esta reforma de 2014, el 14 de marzo de 2014, el tipo penal de financiamiento al terrorismo estaba incluido en el financiamiento al terrorismo internacional y nacional. O sea, 139 y 148 bis del Código Penal Federal se modifican para trasladarlo a un nuevo tipo penal, el 139 quater. Pero cuando se hace este listado, el 911 o el legislador no recordó esta reforma y lo mantienen como si estuvieran, incluyen terrorismo y terrorismo internacional, pero no incluyen financiamiento al terrorismo. Creo que también es algo importante que se ha buscado en varias legislaturas, que se incluya esta adición del
de este 139.4 y subsecuentes para efectos de poder cumplir con el estándar. Ahora, dentro de la Fiscalía General de la República sí existe una unidad especializada precisamente en contra del terrorismo, Ujú. ¿ok? Es Entiendo que correcto. esta unidad tiene competencia para conocer de financiamiento del terrorismo. Es correcto, sí, tiene entre sus atribuciones específicas desde hace tiempo, desde que se crea estas unidades especializadas dentro de la eh, CEIDO, FEMDOI, Sí, ¿no? sí, claro. Se ha venido modificando el nombre de la subprocuraduría. Posteriormente, cuando se crea la fiscalía, la FEMDO tiene esta unidad o esta fiscalía especial que tiene como atribución específica la parte de financiamiento Ahora, al en términos terrorismo. reales, digo, desde mi experiencia, no he conocido yo alguna, ahorita actualmente, una carpeta de investigación que haya sido judicializada por un delito de financiamiento al No, terrorismo. tampoco. No ha habido estos casos, yo te diría que ni de terrorismo, ¿sí? Y precisamente en el resultado de la evaluación de 2017, eh, Gafi ya ahora evalúa a partir de 2013 de dos formas. Uno, las 40 recomendaciones, que es la implementación de estas 40 recomendaciones en el marco normativo del país. Obviamente con salvedades, hasta donde su régimen interno, ¿sí? Constitucional se lo permita. Son recomendaciones. ¿Sí? No es un tratado internacional, hay que entender claro que son recomendaciones que emite un grupo de expertos encargado de eso, que nace a partir del G7, ¿sí? En 1990, para efectos de poder cuidar y proteger primeramente el sistema financiero y posteriormente la economía de cada uno de los países. Pero son recomendaciones, no es un tratado. Y por lo tanto no tiene sanciones ni siquiera económicas. Si quieren, platicamos de las sanciones del Gafi. Y en 2013, adicionalmente a esta implementación de las 40 recomendaciones en el marco normativo del país, dice, ¿qué es lo que sucede? Hay países que tienen el tipo penal de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, que cumple al 100% el estándar internacional, pero no son efectivos. Y empieza y se emiten 11 resultados inmediatos, que son los que así se les denomina, en materia de efectividad que deben de cumplir los países. ¿Sí? Y un resultado inmediato de efectividad específico para la investigación y procesamiento del delito de financiamiento al terrorismo. Son 4 clasificaciones, ¿Cuáles serían? ¿sí? Es alta, sustancial, moderada y baja. México en la parte de este resultado inmediato sacó como moderada, sustancial, si no moderada, perdóname. ¿Por qué razón moderada? Quienes vinieron a evaluar todo el tema de financiamiento al terrorismo fueron americanos, un grupo de expertos americanos que se enfocaron al tema de todo lo que tenía que ver en el régimen de prevención y combate al financiamiento al terrorismo. Y fue moderada porque no pudieron ver la efectividad, porque no hay casos, Sí, ¿no? ¿sí? Hicieron algunas recomendaciones que hacía falta mayor capacitación, que tenía que haber algún protocolo, que en muchas ocasiones la Fiscalía, en ese año, Procuraduría General de la República, le hacía poco caso a las áreas de inteligencia civil, entendiéndose esas, la unidad de inteligencia financiera, y hay otra instancia fundamental en el tema de terrorismo y su financiamiento, como instancia de inteligencia, que era el entonces CINCEN, hoy Centro Nacional de Inteligencia. ¿Por qué? Porque obviamente, como ustedes saben, pues el terrorismo y su financiamiento son riesgos de seguridad nacional E internacional me e parece lo mismo. internacional. Y por lo tanto, pues son competencia también del Centro Nacional de Inteligencia. Ahora hablando en Adicionalmente, por la parte económica o financiera, a la propia unidad de inteligencia financiera. un tema Entonces, de esas eran las política, recomendaciones y por eso se determinó que él no podía ser baja, pues porque no puedes poner en negativo algo no es que medible, no ¿no? es medible. Y se peleó mucho que si tenía que ser sustancial o no, se quedó en moderada. Ahora, para efectos, de evaluar la efectividad precisamente, pues, me parece que en un tema de política, no solo nacional, sino internacional, ¿qué tanto le convendría a México tener casos reales? O Pues sea, mira, en un sería un riesgo principio para ha habido un desconocimiento o una política de no hay terrorismo en México. es la que actualmente rige, digamos. Y yo no te diría que actual, de siempre. No creo que es un tema de la administración actual, de la anterior, ¿sí? De las dos anteriores. O sea,
todo esto y este riesgo de que los cárteles mexicanos sean incluidos, sean denominados o sean clasificados como organizaciones terroristas, no es de hoy. Tiene 15 años. Desde que entré a la unidad de inteligencia financiera está ese riesgo. ¿Sí? Sí, de alguna manera los Oye, actos que que si es realizan. lo que pasó en estos casinos de Monterrey, ¿no? No es un acto terrorista. ¿Sí? Las granadas que hubo en el Zócalo de Michoacán, de Morelia, ¿no? No son ataques, o sea, y no son actuales, tienen más Sí, sí, de sí. 15 años, son casos, ¿sí? Pero Entonces, ha habido una política constante de no hay terrorismo en México, no buscan generar terror o no tratar La línea es sí es muy muy delgado. delgada. Realmente tienen ese ánimo de generar terror en una población, pero no nada más es generar terror el tipo penal de financiamiento de terrorismo, Ujú. ¿sí? ¿Cuál es la otra finalidad? Básicamente, que una autoridad o un particular tome una determinada determinación. ¿No Sí, le no parecería? es generar terror, es que una autoridad estaba antes del tipo penal, antes de 2014, solamente que una autoridad llegara a hacer una determinación, a tomar una determinación al propósito de ese terrorismo, ya sea una población o en un general o un núcleo, que se aumenta con la reforma también a un particular, ¿sí? Que es el estándar. Entonces, realmente lo que buscan estas organizaciones delictivas mexicanas es eso, que es mucho el argumento Sí, claro, me que ha vertido pareciera. el gobierno de México de todas las administraciones para que no se incluyan. Ese no es el año. Ellos no tienen un propósito de terrorismo, ¿sí? Que trae mucha afectación, que genera muerte, generan una serie de implicaciones económicas, sociales, culturales, etcétera. Correcto. Y hay que enfocarnos a eliminarlos, ¿no? O sea, a combatirlos, que ya no existan estas organizaciones. Digamos, estas organizaciones, digo, desde mi punto de vista, de alguna manera, si lo analizamos, digamos, en un términos amplios, generales, ha sido sistemática la forma de generar, yo sí lo vería como generar terror en ciertas regiones del país para poder expandirse. Además, me parece que sí han logrado, de alguna manera, hacer modificaciones a entes públicos, a propias instituciones de gobierno, para que modifiquen o cambien de alguna manera la forma de tanto de prevenir delitos como de combatirlos. Y además, no solo eso, sino me parece que se han infiltrado, digamos, de alguna manera en las comisiones de derechos humanos. ¿A qué me refiero? Sí han cambiado de alguna manera la estructura política y de instituciones en el país a través de estos actos sistemáticos y regionalizados en el país. Entonces, digamos, vamos a decirlo así, pareciera que no es un terror como aquellas organizaciones terroristas que conocemos comúnmente como, digamos, de Medio Oriente. Me parece que el terror que se genera actualmente es un terror, vamos a decirlo así, más civilizado, más pensado, más estructurado. Correcto. El terror no nada más es físico, material, también el Exacto, psicológico, ¿no? Y así también lo es. establece el tipo penal. Creo que yo no creo que sean terroristas. En mi Sí, particular sí, sí. punto de vista, eh, las consecuencias son muy altas de designarlos, porque estamos hablando y platicamos un poquito de las Sí, consecuencias, sí. un poco y a grandes rasgos de lo que sucedería en el sector financiero mejor en México, Ujú. sí, pero eso también va a suceder en la parte de las empresas en México. Tienen que tener mayor cuidado de quiénes son sus proveedores, quiénes son sus clientes, sí, El impacto es enorme. pero nada más en México, también los de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué en una operación comercial con mexicanos, de dónde viene tu dinero? Empresa mexicana. Yo como empresa americana. ¿De dónde viene tu dinero? ¿De dónde vienen tus recursos? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Son tus proveedores? También les va a generar mayor carga de cumplimiento las entidades, instituciones financieras, empresas americanas o extranjeras, no necesariamente que estén en Estados Unidos, que estén en Europa con un componente americano. O Porque sea, la ley le digamos, va a aplicar a empresas 100% americanas o que tengan con un 1% que tengan de componente americano, les aplica la norma. entonces digamos que no El es tema de las terrorista. remesas. ¿Qué va a pasar con las remesas? ¿Sí? Los bancos corresponsales de los bancos mexicanos o de las instituciones financieras mexicanas, los bancos corresponsales
americanos, extranjeros. Van a pedir una mayor diligencia y van a hacer lo que es el famoso de-risking, ¿no? Conoce al cliente de tu cliente. Entonces, ok, llega una persona, ejemplo burdo, ¿no? Vamos a poner, es una agencia de vehículos, pues, oye, aquí está el cheque que me dio mi cliente porque compró una pick-up de lujo. Aquí está el cheque. Estoy cumpliendo, no es restricciones al uso de efectivo conforme a la ley antilavado, aquí está el cheque. Entonces, ¿qué es lo que le va a decir en dólares, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? El banco corresponsal le va a exigir al Banco Mexicano, oye, pues checa de esa agencia quién es el cliente que compró la pick-up, ¿no? Sí, 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 se volvería infinito. Oye, pues sí, yo lo tengo identificado, cumplí con la ley antilavado, pero esta información yo no te la puedo dar porque es confidencial y reservada. Ok, entendería. Entonces me Tanto pareciera por la que ley de lavado como de protección de datos, porque se le va a dar los datos personales a un tercero. Entonces tendrías que modificar todo el régimen de protección de datos, por lo menos entre particulares, para que te autorizaran en caso de que el banco me pida información, te la puedo dar. sí, entonces entendería que, vamos a decirlo así, no es conveniente llamarlo terroristas a estos grupos por las cargas jurídicas y por las cargas, sí, de, Sí, de y además que no incumplimientos. lo son. Ajá, ok, sí, no, sí, Sí generan violencia, sí, sí. Y eso no terror. hay duda. Y temor en la población, claro, la gente, pues, ¿quién en Culiacán quiere salir después de las 7, no? Sí, sí, claro. Sí, hay un temor, claro que hay temor. Pero es realmente el propósito de ellos ser terroristas y generar eso, cumplir con el tipo. O sea, creo que sí, y coincido en que el tema de combatirlos es con una gran colaboración. ¿Sí? Primero, una cooperación interna de las distintas instancias. Si no hay coordinación, ¿y quién los tiene que coordinar? A mi particular punto de vista, la fiscalía. Sí, coincido con usted. Sí, porque Actualmente, finalmente el objetivo es judicializar, encarcelarlos, en caso de que exista una solicitud de extradición, extraditarlos, ¿sí? Y sancionarlos, incautarles los bienes, asegurarlos, decomisarlos, ¿sí? O en abandono. sí, sí, por supuesto. Actualmente Sí. una de las Y esas políticas, facultades pues, son del Ministerio sí, Público. sin duda. Sin duda, y en esa parte coincido con usted, porque hace poco escuché alguna declaración del actual secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, en donde mencionaba precisamente que una de las medidas que iban a tomar era ubicar primero todos los activos de este tipo de empresas, de cárteles, y para una vez ya ubicados, poder asegurarlos, poder decomisarlos y demás. Sin embargo, precisamente me parece que la tarea, desde mi punto de vista, policial, no les daría, no les daría para mantener estas investigaciones y poder decomisarlos, ubicarlos, sin la estrecha colaboración de la fiscalía. Sin duda Coincido, alguna, sin duda alguna. coincido. O sea, sí, tienen facultades de investigación, Sí, ujú, no hay duda, ¿sí? Pero finalmente va a suceder como en Estados Unidos. O sea, no es el Departamento de Justicia a través de la Fiscalía. Sí, recordemos que en Estados Unidos hay un Departamento de Justicia que tiene una doble función, de Fiscalía, ¿sí? Y de justicia como tal, ¿no? Como fiscal, pues obviamente ellos no investigan los delitos, los investigan las diversas agencias, DEA, ICE, FBI, Homeland Security, la del tabaco, armas, etcétera, ¿no? Son alrededor de unas 50 o más instancias de investigación de delitos y le presentan el caso, pero tampoco ellos pueden asegurar sí, los no. activos. Van con el fiscal, ellos no pueden solicitar información financiera. Van con el fiscal y el fiscal es el que hace la solicitud, sí, al juez de información de orden financiero, hace la solicitud, hace el aseguramiento. No lo hacen las instancias de investigación policial. Sí, no, no, no. Sí, la facultad de decomiso, bueno, de aseguramiento, pues le corresponde al Ministerio Público. La declaración de abandono es del Ministerio Público. Y de decomiso, pues bueno, evidentemente al Poder Judicial. Sí, también está, Que no es una mala estrategia. no, 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 no es una mala. Sí, nada más que tiene que estar bien coordinada para que el resultado sea efectivo y legal. Sí, el tema también con el poder judicial es que pareciera que no está alineado
Y no alineado me refiero a que esté subordinado al Poder Ejecutivo, ni mucho menos. Me pareciera que también el Poder Judicial ha contribuido, desde mi particular punto de vista, en gran medida a la impunidad de este tipo de delitos. Las resoluciones eh, me parece que están llenas de formalismos, que en el fondo lo único que están generando precisamente es alentar a estos grupos criminales a seguir con ese tipo de operaciones. Correcto. Sí, tendrían que estar más involucrados en estos temas. eh, en WIF, cuando estábamos en WIF. Nunca quería participar el Poder Judicial en las reuniones de Gafi. Son 3 reuniones anuales. Ok, Una es en febrero, junio, julio y octubre. Son tres plenarias. 2 se hacen en París, que es la sede, y otra en el país que presida en ocasiones, casi siempre, en ocasiones no necesariamente se da, en el país que preside Gafi. México actualmente está presidiendo el Gafi por segunda ocasión. Y el Poder Judicial no iba. ¿por qué? El Consejo de la Judicatura no iba. Se le invitaba y no iba. Y no fue hasta 2012, 13, que alguien del Consejo de la Judicatura, una consejera, si no mal recuerdo, alzó la mano y dice, yo sí estoy interesada. Sí, claro. Tengo que conocer, si estamos juzgando, tenemos que conocer los estándares internacionales. ¿Qué es lo que ve la comunidad internacional? No puede estar alejada. Si te fijas ahora, ya muchas resoluciones hasta emiten que si la recomendación y el GAFI. O Sí, sea, sí. sí, coincido en parte, en muchas ocasiones son resoluciones muy apegadas a una supuesta violación de derechos humanos, etcétera. Cuando fue precisamente lo de esta declaración de inconstitucionalidad de la fracción segunda del 117, del 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, yo les preguntaba a los ministros, oye, porque la resolución dice que tiene que ser a través de juez de control. Sí, ¿Y qué hago con las investigaciones donde no hay juez de control? todas las anteriores. Sí tienes razón. Van para afuera. Sí, sí, claro. Y generó un gran problema. Si todos salen, oye, no puede ser de aquí hacia adelante, no es un derecho humano y no lo puedo restringir en temporalidad. Sí puedes. O sea, Sí, 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 sí. Sí, sí ¿por generó un qué? gran Porque problema. también tienen derechos humanos las víctimas. Sí, y aquí nomás estás viendo un lado de los derechos humanos, sí, del probable responsable. ¿Y la víctima? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque se cumplió con la legalidad que existía en ese momento por parte del Ministerio Público. Sí. Y además ahora me pones una condición que no existe, que tiene que ser con juez de control. Que antes ni siquiera existían los jueces de control. Y bajo el entendido que cuando empezaron las carpetas a nivel federal, en 2016, y la reforma y la declaración de constitucional fue en 2017. Antes eran averiguaciones previas. Sí, 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 sí. Sí, sí existió ese problema real en la fiscalía. Entonces, digamos, sí, coincido, donde debe haber un mayor involucramiento, no subordinación, nadie está pidiendo subordinación. No, no. Y la colaboración y coordinación no es subordinación. Nunca lo han ¿Sí? entendido así, Y evidentemente para todo esto también tendríamos que tener una coordinación efectiva con instancias internacionales. sin duda alguna. Si no hay esa colaboración, si no hay ese compromiso de colaborar e intercambiar información a nivel internacional, muchas de estas organizaciones criminales que operan en México, ¿sí? Pues tienen operaciones internacionales. Sí, El recurso, el dinero de estas organizaciones principalmente viene de Estados Unidos. Allá es donde se vende la droga, allá es donde se consume la droga y la mandan para México. y finalmente, Entonces, pues ahí ese ¿cómo problema. vamos a saber? Pues si no hay una coordinación real con diversas instancias del gobierno americano, español, ingleses, etcétera, colombianos, evidentemente, centroamericanos. Si no hay esa coordinación de intercambio de información, pues no vamos a poder matar este fenómeno delictivo o erradicarlo de manera efectiva y eficiente. Por más que queramos cumplir con las recomendaciones del GAFI, pues no vamos a ser muy efectivos. En la parte de cooperación, por lo menos hasta 2017, el resultado inmediato de cooperación internacional estábamos sustancial.
Ninguna tuvimos alta. Está Sí, bien, sí, 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 digamos. sí, no, no. Empezaba este proceso de calificación. Sustancial es buena, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de cooperación internacional, pues sustancial, había o existe esa cooperación. Se tiene que hacer mucho, sí se tiene que seguir haciendo mucho. Observaban que había poco por parte de la Fiscalía, entonces Procuraduría, pocas solicitudes de asistencia jurídica en temas de lavado de dinero, ¿sí? Ahí creo que juega un papel importante la unidad de inteligencia financiera. Ellos tienen una instancia que se llama Grupo Egmont, que engloba alrededor de 169, 170 unidades de inteligencia financiera del mundo, que uno de sus propósitos principales de este Grupo Egmont es el intercambio de información y tiene una plataforma segura de intercambio de información. Ahí es un papel fundamental porque es intercambio de información, digamos, desformalizada, por decirlo Sí, sí. en Fluye algún más. término, es mucho más ágil. Te dice, y en muchas ocasiones dice, oye, dile a tu instancia fiscalía que se la requiera mi fiscalía, nosotros te la tenemos lista. Sí, fluye, es mucho ¿Sí? más dinámico. Porque no puede servir esta información, como es de inteligencia, para una judicialización. Pero bueno, hay ese intercambio que en muchas ocasiones se necesita. En este grupo de acción financiera latinoamericano hay una red de recuperación de activos, donde los países intercambian, los países miembros de esta organización latinoamericana que engloba 16 países, 18 países latinoamericanos y del Caribe, ¿sí? Donde le solicitan la información, oye, de Juan Pérez, Alberto Elías, hay en estos países información que tienes en Mm, estos países. o sea, en Igual, de realidad. manera desformalizada. Ok, pues, ¿para qué hago un desgaste de instancias internacionales a través de una asistencia donde ya me dijeron que no tiene activos Sí. o por unos inmuebles o cuentas, ¿no? O no hay reportes de esta persona. Sí, o sea, Ok, digamos entonces, donde aquí sí hay reportes, perfecto, pues me enfoco. ¿Sí? Mis recursos que siempre van a ser limitados, las de todas las instancias, ¿sí? De investigación, procuración, de seguridad, siempre son, los recursos no van a alcanzar. Y por eso es la medición de los riesgos, digamos, no hay dinero que se pueda ocultar en términos reales, ¿no? ¿no? A través del sistema. En base a tus riesgos, pues bueno, pues, enfocas tus recursos. Muy bien, licenciada. Bueno, pues para concluir, no sé si usted pudiera darnos o de comentarnos algo, digamos, que infiera toda esta plática que tuvimos. ¿Qué mensaje podríamos dar a la sociedad en temas del régimen de prevención del lavado de dinero? Pues mira, creo que el mensaje es que ha avanzado mucho, muchísimo ha avanzado el régimen de prevención de lavado de dinero. Cada día se va mejorando. Lamentablemente el régimen preventivo genera muchas cargas obligacionales a particulares. ¿Sí? Insisto, vamos bien. Yo creo que el problema no es normativo el que tiene México enfrente de la siguiente evaluación. Tendríamos que mejorar algunas cosas, como es una recomendación de la temporalidad en que se tienen que presentar estos reportes inusuales. La tenemos como parcialmente cumplida. Esto en automático, esto lo tenemos clasificado desde mayo de 2023 como parcialmente cumplida. Es unas recomendaciones core, digamos, elementales. Son 6 recomendaciones principales dentro de las 46 básicas. La 3, tipo penal de lavado de dinero, lo cumplimos, está como cumplido. Tipo penal de financiamiento al terrorismo, que es la recomendación 5, está mayormente cumplido por el tema que no está incluido en el catálogo de delitos que generen consecuencias de orden penal a personas jurídicas. Le está la recomendación 6, que son las sanciones financieras eh, para organizaciones terroristas o de financiamiento al terrorismo, que la tenemos como cumplida, ¿sí? La 10, que son la debida diligencia, digamos, que hacen las entidades financieras, que la tenemos como mayormente cumplida. Está la 11, que son el mantenimiento de registros. En México pues, es tan clarísimo que los registros para las entidades financieras es de 10 años y actividades vulnerables de 5 años. Con eso se cumple y la tenemos como cumplida. Y la 20, que es la presentación o la generación de estos reportes inusuales, que es la única que tenemos como parcialmente cumplida. Si así se mantiene para esta siguiente evaluación, en automático, por esa simple recomendación, entramos a un seguimiento intensificado. O sea, el riesgo a nivel normativo de caer en las listas negras, que son las listas, que son las sanciones del GAFI,
¿sí? Que son consecuencias de orden económico muy fuertes, estar en una lista negra del Gafi. No tenemos ese riesgo. ¿Qué otra podríamos mejorar? La parte de beneficiario final, propietario real, beneficiario controlador, ¿sí? Tenemos términos que se utilizan. Mejorar, se ha avanzado mucho con toda la reforma al Código Fiscal de la Federación del Beneficiario Controlador. La propia iniciativa de reformas a la ley antilavado establece eh, cuestiones en términos del beneficiario controlador, donde las personas morales mercantiles tendrán que hacer cierto tipo de obligaciones en la venta, enajenación de acciones, partes sociales, etcétera. Creo que no es malo, hay que ajustarla, ¿sí? Y medir las cargas obligacionales, porque se le está pidiendo más a las actividades vulnerables en términos del beneficiario controlador que las propias entidades financieras, y hay que entender que son recomendaciones, ¿sí? Hay que entender que las entidades financieras, salvo centros cambiarios, transmisores de dinero, no se les establece un mínimo de capital, ¿sí? A diferencia del resto de las entidades, pero no puedes poner determinadas cargas, ¿sí? A las actividades vulnerables, donde por ley solamente la puede ejercer una persona física, un notario, un corredor, un agente aduanal, un servidor público, ¿sí? Se las vas a imponer cargas que a lo mejor no pueden cumplir porque el costo les mata el negocio, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que hacer, y en términos de actividades vulnerables la realidad es que no se necesita hacer nada, se refieren a 3 recomendaciones que son ninguna de las importantes, y una está, las 2 de las 3 están como no parcialmente cumplidas, una que está como no cumplida, pero no pasa nada. Son recomendaciones, nadie las cumple al 100, Sí, sí, sí. ni España, que es el mejor calificado, ¿sí? Entonces, revisar que la normatividad va avanzando, revisar estas cargas obligacionales para enfocar realmente qué es lo que queremos en la siguiente evaluación de México. Sí tenemos un régimen robusto a nivel normativo, sí. ¿Qué falta? Sí. ¿En qué? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros riesgos? Sí, beneficiario controlador. Bueno, hagamos eso, ¿sí? ¿Qué si las actividades vulnerables no identifican a PEPs? ¿Es fundamental o no es fundamental? Yo creo que no, ¿sí? ¿Qué le vas a pedir cumplir con la recomendación del GAF en nombre para PEPSA, personas, actividades vulnerables, donde la recomendación del PEP te dice que tendrás que, para autorizar, la autorización tendrá que ser por lo menos 2 niveles abajo del director general? Espérame, soy notario, Sí, no, ni siquiera aplicaría en algunas soy cosas. agente aduanal, la hago yo, soy un joyero, persona física con actividad empresarial. ¿Quién más hay? Soy el que autoriza todo, Sí, ¿no? sí, sí, no, no, no suena normativamente lógico. O sea, pues es muy caro, o sea, es lo que hay que revisar, ¿no? O llegar al nivel de diferenciación de actividades vulnerables, como está la parte de entidades financieras, donde no todos tienen la misma carga. ¿Por qué? Porque son riesgos distintos, donde hay menor riesgo. A lo mejor una actividad vulnerable, conforme a la Evaluación Nacional de Riesgo, tiene un riesgo medio bajo, pues tiene menos cargas obligacionales que los que tienen una actividad vulnerable que está calificado de alto riesgo. Sí, Para eso es la Evaluación Nacional de Riesgo en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, donde la propia autoridad o las autoridades y órganos constitucionales autónomos que participan, porque participa para esa evaluación Banco de México, Poder Judicial y la Fiscalía como órganos constitucionales autónomos, además de las diversas entidades del gobierno federal, ¿sí? Y particulares, entidades financieras, actividades vulnerables participan. Pues en base a eso, pues me enfoco en ¿sí? Los esfuerzos y las cargas obligacionales de los particulares. Ah, sube de riesgo, pues ahora tendrás que cumplir con más cargas obligacionales, ¿no? sí, me parece que ese es un término. Es lo que deberíamos de llegar a hacer, ¿sí? Sí, Porque aparte tendrían que revisar, pues, ¿realmente ha funcionado las 16 actividades vulnerables? ¿Se requiere de todo esto? ¿Sí? En un principio sí, que se requiere más, sí, a todos por igual o no. Creo que es lo que hay que revisar. Y la realidad es que el riesgo que tenemos para esta siguiente evaluación es en la parte de efectividad. ¿Cuándo es esta siguiente evaluación? Pues empieza a mediados de año, ¿sí? Empieza con un cuestionario, y a partir de ese cuestionario que formula el GAFI,
al país que va a ser objeto de evaluación, ninguna reforma es válida. Por eso creo que hay esa necesidad y esa urgencia de sacar esa reforma, pero ¿cómo? Sí, por ejemplo, están incluyendo a fideicomisos que realicen alguna de las actividades vulnerables. Vamos a poner las fibras, ¿no? Que son muy conocidas, que se dedican al arrendamiento, que van a entrar como actividad vulnerable, no como entidad financiera, y el responsable del cumplimiento es el fiduciario, El fiduciario. el banco, la entidad financiera. Normalmente son tres, cuatro. Para ser fiduciarios solamente pueden ser fiduciarias las entidades financieras que estén facultadas en ley para eso, instituciones de crédito, ya sea de desarrollo o de primer piso, casas de bolsa, seguros, fianzas y sofomes para determinados casos, ¿no? De cuál sea la cobranza de su crédito. Entonces, ¿qué? Para tema de prevención de lavado de dinero traigo a la comisión y adicionalmente traigo al SAT para el mismo régimen de prevención. Sí, esa, y esa carga pues, le impacta al usuario final, Sí, sin duda alguna. que somos todos nosotros. Te van a aumentar, ellos no van a pagarlo, te van a aumentar en comisiones, le van a aumentar al precio del vehículo, a lo mejor el vehículo no, porque está fijado por la propia marca o el distribuidor, el importador. Pero la joya, ¿y cuánto me cuesta todo este tema del lavado de dinero? Pues corratealo y esta joya, este reloj, te cuesta más, ¿no? Sin duda. Ok, licenciado, pues de antemano, la verdad es un tema interesante, le agradecemos Al que contrario, haya querido venido. Fer, Este, es un honor. seguramente lo estaremos invitando, si usted tiene la oportunidad, porque es un tema muy amplio y además la experiencia que tiene, pues es vasta. Entonces podríamos tocar 1000 Cuando temas. guste, sí, por supuesto, lo que gusten. Con mucho gusto acompañarte a ti y a todo tu equipo será un privilegio y un honor. Al contrario, muchísimas gracias, licenciado, y pues escríbanos. Espero que les haya interesado el tema y hay muchos temas que podemos platicar con el licenciado Alberto que podríamos tocar en próximos capítulos. Muchas gracias a todos por acompañarnos y de antemano agradecer nuevamente al licenciado Alberto Elías Beltrán. Muchas gracias a todo tu auditorio, muchas gracias. Que esté muy bien.